Soon got it right, 'cause now I'm shining bright. 28.8 la temperatura en este momento, han pasado 18 minutos de las 20, estamos en la mesa de los comunes. ¿Querés saber qué es lo que estábamos escuchando? No. Ay, a mí me gustó. Me encantó, toda la vida quise hacer eso, perdón. Me cortó el rostro. No, mi vida, aparte es mi hermana de la vida, no, hacelo. Quería hacer ese chiste, ¿viste cuando decís, quiero hacer ese chiste que alguien me pregunte y decirle que no? Me muero, dale. Bueno, pero igual esta cosa de la respuesta sorpresa está bueno, porque te implica, tenés que ser creativo, ¿no? Porque te encontrás con ¡pum! Porque mirá nunca, cómo te rema, nunca mirá cómo te me rema sale, y busca no. el pie. Mirá, Mirá cómo busca el pie. Ya acá voy. Bueno, se llama Echo Smith Bright, es el Sí, tema. ahí Y está. bueno, y yo te la devuelvo, ¿viste? Ahí Porque está. cuando uno recibe así un golpe inesperado, tiene que ser creativo. Y con esta creatividad te digo, ¿cómo pensás vos? ¿Como una forma lineal? Que no opine vos, que hablemos con alguien que sepa mejor. Sí, ¿no? Sí, Porque vos- El tema de- porque ella tal vez no de piensa. creatividad. No, el tema de la Se la creatividad devuelvo. yo me doy cuenta que durante mucho tiempo es como que la tuve ahí resignada y la tuve que sacar por otro lado. Pero de verdad, porque de chicos nos dicen, ay, que dejemos que los chicos sean creativos y un montón de cosas. Llega un momento, cuando sos adulto, en vez de ser creativo, tenés que ser una persona seria, formal y hacer una sola cosa y comportarte de determinada manera. Vamos a hablar con Germán Castaños, es el autor de Pensamiento en Montaña Rusa, a ver si nos puede explicar cómo ser adultos creativos. Hola, ¿cómo estás, Germán? Mariela, el Tano y Angie te saludan acá en la Mesa de los Comunes. Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos, hablando un poco de la creatividad y bueno, de tu libro, Pensamiento en Montaña Rusa, un libro que viene muy bien, viene segundo en ventas en motivación, también está... Cuarto en ventas de management y 10º en negocios y ciencias económicas. O sea que es un abanico muy amplio de gente que te está leyendo. Por suerte sí. Uno cuando escribe un libro nunca sabe la repercusión que va a tener, es toda una incógnita, ¿no es cierto? El Pensamiento en Montaña Rusa es el tercer libro que tenemos en la calle junto con Editorial BR, que es la editorial que publica las cosas que escribo y la cual es mi casa también, ¿no es cierto?, donde yo me siento muy muy cómodo con ellos. Y sí, se está vendiendo bien. Ustedes piensen que la creatividad es una cualidad que ha cobrado mucho valor, sobre todo en los últimos tiempos. Parece ser que de una vez por todas nos hemos dado cuenta que la razón no es todo. La razón, el pensamiento analítico, el pensamiento racional, la lógica deductiva, todo eso está fantástico, pero que también necesita estar mezclada y asociándose un poco a una mirada creativa que pueda de un solo golpe reconfigurar todo y generar nuevos escenarios, ¿no es cierto? Y para tener eso uno necesita estar feliz y relajado. Son como dos condiciones que yo siempre veo, ¿no? Cuando se habla de creatividad, los brainstorming o tormentas de ideas que se hacen en algunos trabajos, como para que el empleado, por un lado, esté feliz, esté contento más allá del sueldo que gana, pero también contento en el hecho de que el jefe lo toma en cuenta, que le escucha alguna sugerencia, que puede presentar un proyecto y no se lo van a rechazar. ¿Qué es necesario para ser creativo? Bueno, en realidad abordaste varios puntos. La felicidad es una de las posibilidades por las cuales podemos llegar a la creatividad, o quizá a través de la creatividad llegamos a la felicidad. Los caminos son bidireccionales, pero la creatividad también se despierta en momentos no tan felices, en momentos difíciles, donde por ahí es necesario algún tipo de supervivencia, sea en el plano laboral, sea en el plano amoroso, en el plano que vos quieras. La sensación de urgencia también activa en el cerebro la necesidad de crear, justamente para poder salir de ese trance, de esa dificultad. Así que está asociada a la felicidad, pero también está asociada a momentos no tan felices. Yo estuve hojeando un poquito tu libro y había una frase que a mí me gustó, que dice, solo volviéndonos un poco niños nos superaremos como adultos. ¿Cómo podemos? ¿Hay ejercicios para ser niños nuevamente todos los días? ¿Hay alguna mecánica para volvernos niños todos los días? Qué interesante la pregunta. Yo creo que el mejor camino para no ser niños, o mejor dicho, para no perder ser niños, es justamente ese. Ser un poco, entre comillas, rebelde a las imposiciones que nos pone el mundo adulto y poder conservar
los desprejuicios que tiene un niño, poder conservar la rebeldía que tiene el adolescente, es decir, en cada etapa de la vida, ir conservando lo mejor de la etapa anterior. Es decir, uno cuando se vuelve adulto no necesariamente tiene que perder el amor por jugar, el amor por sentirse niño, porque eso es lo que nos va haciendo cada vez un poco más rígidos, y en esa rigidez nos vamos volviendo cada vez más comunes y cada vez más estandarizados respecto de lo que es el común del mundo adulto. Así que ser un poquito rebelde y ser un poquito niño es una muy linda manera de sostener la creatividad. Germán, 2 preguntas en una te hago. Por un lado, si enfocás en el libro la creatividad en algún ámbito de aplicación específico, me refiero a escritura de ficción o en el trabajo, así. Y la segunda es si la creatividad, uno es creativo o se puede aprender o ejercitar para ser creativo. Arranco por esta última. En el libro hay una visión bastante crítica de cuál ha sido la mirada de la creatividad en los últimos entre 50 y 70 años, en el cual justamente el mundo adulto intentó desarrollar algunos caminos muy racionales para llegar a la creatividad. Llámense las técnicas, las famosas técnicas que todo el mundo conoce, qué sé yo, 6 sombreros, mapas mentales, Scamper, etcétera, ¿no? Y es justamente ese camino el que en el libro intento demostrar que es bastante incompleto, justamente porque deja de lado todo lo que es, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un ratito, que tiene que ver con la desestructuración del pensamiento, la ausencia de prejuicios, todo lo que fuimos perdiendo en la medida que nos fuimos haciendo grandes. Entonces, en definitiva, cuando nos vamos haciendo grande, que perdemos esa naturaleza creativa que viene de nacimiento, al perderla necesitamos aferrarnos a algún salvavidas creativo. Esos salvavidas creativos estaban encarnados en los últimos 50, 70 años en las técnicas de creatividad, que es un elemento interesante, muy interesante para desarrollar creatividad, pero por supuesto que no es la creatividad. La creatividad se compone de muchos más elementos que ponerse a pensar obstinadamente ideas. Claro. La creatividad tiene mucho más que ver con el sentir, con tener una necesidad, con tener un deseo, con tener un problema, y que eso provoque alguna asociación inesperada de 2 elementos que nosotros tenemos en nuestras cabecitas perdidos por ahí, separados, y de golpe se produce ese famoso eureka, ese famoso insight que une 2 elementos. Me preguntaba si es del no pensar. Y bueno, los últimos estudios en neurociencia demuestran que las ideas más disruptivas, las más grandes, las más chocantes, se producen cuando el cerebro entra en un estado más de relajación, y ahí es donde el inconsciente se pone a producir ideas, uniendo justamente 2 conceptos. Justamente por esa misma razón es que las técnicas de creatividad no son el mejor camino para arribar una idea, porque están trabajando en base al pensar obstinado y no al dejar el cerebro en un estado de relajación. Esto lo entendieron muy bien, por ejemplo, esas empresas instaladas hace ya muchísimos años en Silicon Valley, que destinadas básicamente a lo que es el tema de computación, de programas, gigantes de comunicación como Google, que tienen un modo de laburar muy distinto al nuestro. Por ahí los empleados pasan muchas horas en esa especie de campus, pero tienen